Antes de dar inicio al trabajo, me gustaría primero compartir las expectativas y el contenido de la materia antes de evaluarlo. Primero me gustaría decir que yo al principio tenía una consideración muy pequeña de esta materia, ya que nunca me había llamado la atención la psicología aplicada en el deporte, pero fue un gran apoyo ver cómo varias actividades y conocimientos se podían aplicar también a la clínica, así como ondear más a profundo en los temas de motivación y las etapas de duelo que también se traducen a otras áreas, fue un muy interesante y enriquecedor para mí. Los trabajos parciales fueron más reflexivos en mi parecer y me ayudaron a comprender lo que es el deporte para un atleta de alto rendimiento o también las actividades de concentración que fueron tanto divertidas como educativas y hacen igual posible también traducirlas a otras aplicaciones fuera del deporte. Ahora, en cuanto al contenido de la materia. Cuando se habló del plan de estudios y se vieron tanto los trabajos parciales como el contenido a ver de todo el semestre, algunos me interesaban más que otros, como la motivación, la concentración y las heridas en el deporte. Pero me gustaría decir que el plan de estudios estuvo muy completo y pudo abordar muchísimos temas. Al ser la primera materia en toda la carrera que se especializaba en el deporte, creo que fue conducida muy bien, de manera diferente y aprovechando todos los recursos a pesar de ser una clase en línea. El profesor fue una gran ayuda para llevar una dinámica divertida, sin echar flores, claro, y enriquecedora, que se apoyaba más en el diálogo y la discusión que solamente los aspectos teóricos. Para el final, a mi parecer, sí fue una materia que llegué a disfrutar y aprender y que realmente valió la pena. Ahora sí, dando inicio a los temas vistos, empezamos con la motivación. Esta es la que desempeña un papel fundamental en la consecución del compromiso y la adherencia al ámbito deportivo, tanto en los atletas, en sus entrenadores como todo el mundo, siendo el factor más crucial y directo que influye en el comportamiento humano y tiene diversos tipos de motivación vistas. Por ejemplo, según la teoría de la autodeterminación, la motivación se presenta como un continuo con distintos niveles de autodeterminación. En este espectro encontramos la motivación intrínseca, que implica el compromiso de una persona con una actividad por el placer y disfrute que le proporciona un fin en sí misma. Después tenemos la teoría de las metas de logro, que establece que la meta principal en contextos de logro es demostrar habilidad, y de esta se distinguen dos orientaciones influenciadas por lo social: la orientación a la tarea o a la maestría, donde el éxito se define como el dominio de la tarea, y el progreso personal. Y por otro lado está la orientación al ego o el resultado, donde el éxito se relaciona con superar a los rivales y demostrar mucha capacidad. Como ya se hablaba después en las discusiones en clase, dichas tenían cada una sus ventajas y desventajas, pero convenía más basarse en el éxito personal porque luego podía afectar a la motivación cuando no se llevaba a ciertas metas o cuando nada más se enfocaba en el rival. Por otro lado, también se emplean otras herramientas como la regulación externa, que se caracteriza por la búsqueda de incentivos externos, comprometiéndose en una actividad poco interesante, solo con el propósito de obtener una recompensa o evitar un castigo. También está la introyección, que implica establecer deberes o reglas para la acción, asociadas con expectativas de autocomprobación y la evitación de sentimientos de culpa y ansiedad. También recordemos que la motivación, un tema muy importante, se caracteriza porque el individuo carece de la intención de llevar a cabo una actividad, lo que probablemente resulte en una ejecución desorganizada, acompañada con sentimientos de frustración o miedo que estará trabajando el psicólogo deportivo. Como conclusión en este tema, la motivación revela como un factor crucial para el compromiso y la adhesión al deporte, siendo un determinante muy inmediato para el ser humano. Ahora, pasando a otro tema un tanto particular, tenemos la analogía de la ducha que se vio al principio del semestre. Dicha analogía, aprovechando el tema de motivación, ya que van ligados, es un ejercicio metafórico que nuestro profesor nos expuso de origen propio, que este permitía vislumbrar los distintos factores y causas en el proceso de motivación en el deporte, tales como la importancia de la habilidad inherentes en el deportista, su contexto de crianza y cultural, así como la necesidad de nivelar la motivación sin ser excesiva o traería repercusiones sobre la persona. De igual forma, la importancia de presentar esta analogía al inicio del semestre, a mi parecer al menos, ya sean que la mayoría de los temas por ver están ligados a esta. Presentar un conjunto de conceptos, de definiciones que estarían ligadas y todos cuentan con la misma importancia al momento de evaluar el rendimiento de un deportista.
Aprovechando también que fue una anécdota curiosa, se llevó a cabo de una manera en la que se exponían estos temas, cada uno siendo dicho conjunto, dicha estructura, en la que podíamos entender de mejor forma cómo funcionaba el deporte, no solo en el deportista, sino lo que le rodea a este, siendo una analogía un tanto interesante. Ahora continuando con la concentración y su práctica en una actividad deportiva, este fue uno de los temas fundamentales dentro de la materia, ya que aparte de que iba ligado, la concentración estructuraba tanto la psique en el deportista como su comportamiento de este. Iniciamos con que la habilidad de la concentración es susceptible de mejora y desarrollo, todo esto mediante la práctica que un psicólogo deportista puede apoyar a su deportista. En consecuencia, es responsabilidad tanto del psicólogo como del entrenador enseñar a los deportistas a dirigir su atención en momentos específicos hacia estímulos relevantes, al igual que reducir la atención hacia estímulos irrelevantes, como se vio en la materia, donde incluso se llevaron ciertas actividades en las que podíamos desglosar los tipos de concentración que hay, cuáles son más importantes en el deporte y cuáles nos ayudarían más como a enfocar el tipo de atención necesaria. Esta concentración se erige como un componente esencial para alcanzar el máximo rendimiento posible para cada deportista. Su aspecto primordial implica la capacidad de enfocar la atención en la tarea en desarrollo, evitando distracciones mmm, provenientes de estímulos internos o externos irrelevantes. Estos estímulos externos pueden abarcar desde el abucheo de los espectadores hasta errores recientes o conductas antideportivas por parte de los oponentes, entre otros también sin mencionar. Dado que esta interacción es constante, los entrenadores y psicólogos deportivos deben instruir a los deportistas en enfrentar estos eventos en situaciones de presión como las competiciones. Y también en relación a la concentración, se identifican factores distractivos, tanto externos como internos. Los externos comprenden todo lo que acontece alrededor del deportista, capaz de distraerlo y afectar a su concentración, mientras que los factores internos se refieren a estos pensamientos y sentimientos del deportista que en un momento dado pueden desviar la atención en su tarea en curso. También se menciona la dificultad para cambiar la forma de atención, indicando la incapacidad de modificar el estilo atencional. Ahora pasando a uno de los temas que más me interesó en todo el semestre, fue las lesiones en la psicología del deporte. Aquí se llevó a cabo una amplia investigación para complementar lo visto en clase, y de este se llevó una presentación de las principales corrientes de investigación actuales enfocadas en el deporte sobre la conexión entre las lesiones deportivas y los factores psicológicos. De estas, varios autores destacan tres líneas fundamentales de investigación: la relación entre los factores psicológicos y la susceptibilidad del deportista a lesionarse. Por otro lado está la conexión entre el historial de lesiones y su influencia en la psicología del deportista. Y por último, las respuestas emocionales y psicológicas del deportista lesionado. En cuanto al análisis de la percepción de los deportistas, esto hablando de la relevancia del factor psicológico como un desencadenante en la lesión, aquí el objetivo primordial para el psicólogo del deporte consiste en determinar el grado de influencia asignado por el deportista a dicho factor. Esto adquiere importancia al considerar que el conocimiento de esta relación podría contribuir a la prevención de lesiones deportivas. Y cuando el deportista es más consciente del papel psicológico, es probable que adopte conductas preventivas de manera más afectiva en comparación con situaciones en las que la importancia atribuida al factor psicológico sea escasa o nula. Ahora, una vez repasadas todas las aplicaciones teóricas de la materia, me gustaría ahora iniciar el proceso reflexivo que yo tuve, iniciando con las discusiones y reflexiones dentro del salón, esto hablando de la dinámica que se llevaba en clase. Estas dinámicas de promover el diálogo por parte del profesor, para mí fue uno de los puntos fundamentales que me gustó más la materia, ya que el profesor de primera mano explicaba un tema, contaba una anécdota o pedía una lectura para discutir, y más tarde se hablaba desde la opinión de quienes quisieran participar, así también como de las perspectivas. Algunos alumnos eran más encaminados al deportes y otros no tanto, por lo que también fue divertido de comparar entre quienes lo tenían como una costumbre y otros como un pasatiempo o quienes todavía no lo tenían inculcado. Cabe mencionar que también deja decisiones a los alumnos, como escoger un deporte para llevar una actividad de concentración o pedirles que elijan un deportista a analizar. También daba esta oportunidad de tocar de forma diferente las opiniones individuales.
Nunca se sintió como un ambiente forzado, al menos para mí, a participar, sino un espacio seguro a hablar independientemente del conocimiento que se tuviera del deporte. Y también me gustó mucho cómo se ampliaba las perspectivas cuando se hablaba, el profesor primero preguntaba quiénes practicaban algún deporte y posteriormente quien contestara, el profesor después podía utilizar esas experiencias para saber cómo lo fue tratando, hablando como de conceptos, esta misma persona. Ahora, también ya se tocó el tema de los proyectos parciales, pero me gustaría ondear más en este. El que más me gustó de realizar fue este análisis al deportista, ya que fue tanto complejo como aplicar todo esto que se vio y enfocarlo en un análisis donde se tenía que ver toda la historia del por qué esta persona bajó su rendimiento o fue afectada de distintas formas. Para la persona que yo escogí, mi papá fue quien me la recomendó y mientras leía me fijé que en varios puntos muy interesantes, de los cuales se hablaba en clase obviamente o se exponían estos problemas, se le veía como un tabú la salud mental a esta deportista que tuvo la problemática y que todavía yo pude ver que se presenta en los deportes. Y como muchos deportistas de alto rendimiento no tienen ese apoyo que debería ser indispensable para llevar en su entrenamiento, al igual que el riesgo de la sobreexigencia en metas imposibles de cumplir tanto a largo plazo como a mediano plazo, también observe cómo éstas pueden acabar con las motivaciones de un deportista. Ambos trabajos parciales, sin contar el final, fueron importantes para reforzar los conocimientos vistos y aplicarlos de una manera más creativa, que fue algo que también me gustaba. No se quedaba en lo teórico, sino se aplicaba de una manera creativa, de una manera dinámica, y así me podía enfocar en lo que me gustara mientras cumplía con lo que buscaba el trabajo, por lo que sí era un tema muy disfrutable. Y finalmente, en este último trabajo, último proceso, ahora voy a exponer mis reflexiones finales y mi opinión de la materia. Tras analizar todo lo que pude dentro de este trabajo, en pocas palabras puedo decir que me gustó la experiencia, fue un cambio que antes no pensaba que me iba a animar en tener, en adquirir, y que al final no solamente me pude quedar con lo aprendido desde el deporte, sino también poder adquirir habilidades que puedo implementar en el ámbito clínico en general. También cambiar mi perspectiva de la salud mental, al igual que el de las demás, y ver cómo a lo largo del deporte fue cambiando y mi forma en la que lo fui observando, lo fui implementando, temas como la motivación, la concentración, las etapas del duelo, la salud mental, la ansiedad y la depresión, como en otros ambientes, y la forma en la que un psicólogo puede involucrarse correctamente en el ámbito clínico y humanista, fueron las adquisiciones más importantes que yo tuve. Disfruté mucho la materia, me ayudó que fuera en línea porque era más accesible en los tiempos, en los horarios, y el profesor también me quedé encantado, creo que tiene mucho que enseñarnos y también es una persona muy dinámica que le importa cómo aprenden las personas. Así que sí, agradezco mucho este trabajo y para irme despidiendo quiero decir que agradecí mucho y creo que ya. Muchas gracias, profe.